Buenas tardes. Continuamos las sesiones de nuestra Semana Cultural de Verano. Tenemos hoy con nosotros al profesor Manuel Medina Ortega, que es académico numerario de la Academia. Es, ahora que no me oye, una figura intelectual lanzaroteña del máximo prestigio, indudable, indiscutible. El catedrático de universidad empezó su carrera universitaria de ese nivel, de la cátedra, como entonces no tenían que hacer solo los lanzaroteños, sino que hacíamos prácticamente todos los españoles. Empezar por La Laguna, por Murcia o donde fuera, un paso intermedio, Sevilla, Valencia o Barcelona, para intentar llegar a Madrid. Yo empecé por Madrid. Tú empezaste por Madrid. En consecuencia, tuvimos la suerte, por lo menos yo, de conocernos en Santander, en su etapa primicial como catedrático, pero vicerrector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que tiene sede veraniega en Santander y se había fundado en el año 1932 por Fernando de los Ríos, un ilustre intelectual español, y desde entonces pues hemos tenido la suerte de vernos de vez en cuando, y ya con la Academia aquí en Lanzarote, pues ya no solo de vez en cuando, sino de vez en vez. Últimamente la Academia está queriendo acercarse, por una parte, como corresponde, Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, a temas específicamente lanzaroteños o propiamente canarios, como por ejemplo el homenaje que le dedicamos ayer a Rafael Arozarena, el gran poeta canario, que también académico nuestro y que tantos actos pues realizamos con él aquí en Lanzarote. Pero decíamos que paralelamente toda academia, y más una de estas pluridisciplinares, pues deben tratar también de temas universales en el espacio, en el tiempo y en las propias disciplinas, no solo temas concretos de la propia tierra. Y entre estos, pues hoy hay dos especialmente llamativos, que están teniendo en vilo a toda la humanidad. Uno con carácter general y global, que es el calentamiento global antropogénico, llamado desde hace ya 40 años, cuando todavía había discusiones con algo de sentido, cambio climático, esa expresión neutra. A ese tema pues, le estamos dedicando una especial atención desde muy diversas perspectivas. Y de manera coyuntural o concreta, en este momento actual, pues uno de los temas capitales, si no el capital, pues es lo que representa, lo que significa y la trascendencia que viene teniendo la guerra de Ucrania. Como muchos de ustedes saben, pues hemos organizado ya 5 ciclos de conferencias sobre esta cuestión desde hace prácticamente algo más de un año ya. Y con tres capítulos. Un primer capítulo, el de la visión geopolítica de la guerra. Y el profesor Manuel Medina pues es el que ha desarrollado este tema. Complementariamente se ha tratado también la perspectiva militar que llamamos y la perspectiva religiosa. Y como anunciaba ayer, pues en la próxima sesión, que esperamos ya sean ya negociaciones para la paz, pues también la perspectiva económica. Queremos hoy pues, que el tema este, de manera global, el de la guerra de Ucrania, también se trate aquí por vía presencial, pero visto el relativo éxito, si no bastante éxito, para todo lo que hoy hay por lo que llamamos las vías telemáticas, pues los estamos también grabando para ponerlo a disposición de quienes quieran seguirnos, que van creciendo en número en este tema concreto de la guerra de Ucrania. Sin más preámbulo, les damos la bienvenida a nuestro lanzaroteño ilustre, como digo antes, una de las figuras de la intelectualidad española, en su caso comprometido con la política y desde la política pues eurodiputado durante varias legislaturas, normalmente decimos, ¿no?
somos todo oídos para aprender este título tan extraordinario, que aunque los títulos los ponemos 1 o 2 meses, parece que tenía previsto lo que iba a ser justo la actualidad, ¿no? El título que ha elegido es, dentro de Ucrania, la guerra limitada en la era termonuclear, por lo que es lo mismo. Todavía hace mes y medio, cuando pactamos esta conferencia, ya tenía en previsión que el título este iba a ser hoy de suma actualidad. Sí, señora. Sí, porque hoy es la celebración de la cumbre de la OTAN en Vilna, en el que, entre otras cosas, se va a acordar que Suecia sea admitida a la OTAN. Y además se va a pretender que Ucrania no sea miembro de la OTAN, pero sí hacerlo. Pero en todo caso, la cumbre de la OTAN, después de la cumbre de Madrid, que fue muy importante y la que dio un cambio fundamental en la perspectiva de la OTAN, la cumbre de Vilna va a ser muy importante y empieza hoy precisamente. O sea que estamos en un momento muy importante. El tema es un tema muy actual y un poquito complejo. Porque claro, yo lo llamo Ucrania y la guerra limitada en la era termonuclear. ¿Qué es esto de la guerra limitada? Pues la guerra limitada es un concepto un poco raro. Es un concepto alemán. Lo inventó el gran teórico de la guerra Clausewitz, general prusiano. Porque claro, siempre partimos de la guerra, de que la base de que la guerra es total, el enfrentamiento total entre dos comunidades. Pero Clausewitz, que había sido militar toda su vida, señaló que no, eso no es verdad. Que la guerra está sometida a limitaciones físicas e incluso morales. Así que los contendientes, por muy enemigos que sean, siempre hay ciertas reglas que se trata de cumplir, lo cual limita la posibilidad de recurso a la guerra, o la forma en la que se recurre a la guerra. Concretamente, Clausewitz se tuvo que enfrentar, él era un hombre de la Ilustración, un hombre que coincide, digamos, con Goethe. El acontecimiento más importante en aquel momento fue la batalla de Valmy, en la que los revolucionarios franceses derrotaron al ejército formado por los príncipes alemanes. Una estrategia distinta. Curiosamente, el segundo jefe del general francés que dirigió las operaciones era nada menos que Francisco de Miranda, un venezolano de origen canario. Goethe dice que la batalla de Valmy marcó el comienzo de un nuevo tiempo. Y tenía razón, porque los revolucionarios franceses tenían una concepción distinta de la guerra de la que existía hasta entonces. Para los revolucionarios franceses la guerra era la movilización del pueblo, la idea en masse. Todo el pueblo francés, la nación francesa, se levantaba en armas contra los extranjeros que trataban de acabar con la revolución. O sea, la finalidad de la guerra revolucionaria era defender la revolución francesa, con lo cual no había limitación. Y eso implica que, por ejemplo, cuando Joaquín Murat, el cuñado de Napoleón, asume el mando de la fuerza francesa en Madrid en mayo de 1808, haga una represión brutal de la población de Madrid, que está reflejada en los famosos cuadros de los fusilamientos de Goya, primero la reunión del 3 de mayo, y los fusilamientos de Goya del 3 de mayo en Vichy. Es un tipo de guerra distinta. La guerra clásica de Clausewitz es una guerra limitada. La guerra napoleónica, revolucionaria y nacional, es una guerra hasta el final. Napoleón fue derrotado. Y después de Napoleón, a partir de 1815, en primer lugar el Congreso de Viena y una serie de conferencias internacionales, se dirigieron a limitar la guerra de alguna forma. El sistema de concierto de potencias del siglo XIX se basaba en una serie de conferencias en las cuales los estados evitaban la guerra, llegando a acuerdos entre ellos o limitando incluso los efectos de esa guerra. Concretamente, en la segunda mitad del siglo XIX hay un acontecimiento muy importante, que es la fundación de la Cruz Roja, por iniciativa de un comerciante francés, Henri Dunant, que venía de Egipto y que al llegar a la zona del norte de Italia se encontró como testigo de la batalla de Solferino entre los italianos y franceses por un lado y los austríacos por otro. Y lo que presenció él era tan horroroso que le hizo crear, por ejemplo, a los prisioneros heridos del otro bando se les tiraban, y él fundó la Cruz Roja para defender y proteger a los prisioneros. A partir de ahí hay un movimiento humanitario de la guerra que culmina con la Conferencia de la Paz de La Haya de 1899 y 1907, que iba por un lado dirigida a establecer un sistema de solución pacífica de conflictos entre los estados
y por el otro, a limitar la utilización de las armas de guerra para no producir daños innecesarios a la población civil. Con el comienzo del siglo, el emperador Guillermo II de Alemania cambió todo esto. Guillermo II era nieto de la reina Victoria de Inglaterra, primo del zar de Rusia, enlazado con todas las monarquías, y parece que tenía un pequeño defecto, tenía un problema con el brazo, tenía una especie de complejo de inferioridad con respecto a sus primos, y parece que decidió transformar ese complejo de inferioridad imponiéndose a los demás y convirtiendo a Alemania en la primera potencia, lo cual le llevó a un enfrentamiento con la primera potencia mundial de entonces, que era Inglaterra, en todos los aspectos. Quizás el incidente que marcó la línea fue el incidente de cuando la visita de del emperador Kaiser Guillermo II a Tánger, y luego la llegada de un acorazado alemán a Agadir, afirmando la presencia de Alemania en el campo, y luego el gran enfrentamiento por la lucha de los dreadnoughts o de los acorazados. Hubo un enfrentamiento entre Alemania e Inglaterra, en virtud del cual cada cual trataba de crear los mayores fuerzas. Poco antes, en ese periodo, anterior a la Primera Guerra Mundial, el Estado Mayor alemán diseñó un plan, que es el Plan Schlieffen, en virtud del cual Alemania derrotaría a Francia e Inglaterra posiblemente en un primer momento con una operación envolvente que exigía la ocupación de Bruselas, de Bélgica. Este Plan Schlieffen y la ocupación de un país neutral como Bélgica obligó a Inglaterra a intervenir en la guerra para defender la neutralidad de Bélgica, con lo cual la guerra adquirió las dimensiones que no tenía hasta entonces. A partir de ahí, durante toda la Primera Guerra Mundial, los alemanes establecieron unos cuantos precedentes muy peligrosos desde el punto de vista de la conducción de la guerra. En primer lugar, la guerra submarina. Hasta entonces, la guerra submarina, no existía la guerra submarina. Un barco podía atacar a otro, pero a los derrotados se les recogía, se les salvaba y demás. La guerra submarina era implacable porque cuando se hundía el barco no había posibilidad de salvar a la gente, y dio lugar a la intervención de Estados Unidos en la guerra cuando los submarinos alemanes hundieron a un barco mercante inglés, pasajero, en el que había un montón de ciudadanos americanos. Esto dio lugar a la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en defensa de los derechos de los ciudadanos a esto. Y también la guerra aérea. La guerra aérea no existía, no había aviones. Y la guerra aérea, concretamente, fue un teórico suizo, que es todo italiano, el general Dubé, que dijo que la guerra podría ser la forma de acabar con el largo conflicto. Concretamente, el primer experimento de la guerra aérea total fue Guernica. Guernica no fue una idea alemana, fue una idea italiana, basada en las teorías de Dubé, que luego los alemanes perfeccionaron, con la perfección técnica que tienen los alemanes. Pero la idea original es una idea italiana, de que la guerra se podía ganar. Pero claro, la guerra aérea tiene el mismo problema que la guerra marítima, la guerra de submarinos, y es que no hay posibilidad de salvar a las personas. Las personas son víctimas. Y luego los bombardeos masivos. Los bombardeos masivos, técnica, que luego durante la Segunda Guerra Mundial proliferaron y acabaron concretamente con el país que más los utilizó, Alemania, siendo la víctima principal de la guerra. Yo diría que a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues hay un momento en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes volvieron a la guerra submarina, no volvieron a la guerra de gases que se aplicaron durante la Primera Guerra Mundial, pero volvieron a una guerra aérea, la guerra aérea masiva y la guerra submarina. Sobre todo hay un momento decisivo que es cuando en febrero del año 1943 el sexto ejército alemán, con un total de 100.000 hombres, es embolsado, derrotado y se rinde al ejército soviético. Fue un golpe tremendo para una Alemania que en aquel momento pensaba que iba a conquistar el mundo. Y la respuesta a esto la hizo el ministro del Interior de Hitler, Goebbels, en un discurso que dio en el Palacio de Invierno de Berlín, el 12 de febrero de 1943, en defensa de la guerra total, en el que la respuesta para poder moralizar o levantar la moral del pueblo alemán amenazó con una guerra total a sus enemigos, como una forma de atemorizarlos. Esto lo recogió por Hitler, nombró a Goebbels plenipotenciario del Reich para la guerra total,
Se suponía que no iba a haber ningún tipo de clemencia. La principal víctima de la guerra total fue Alemania y no Alemania. Que Alemania quedó completamente destrozada al término de la Segunda Guerra Mundial. El año 1945 yo siempre lo recuerdo por dos acontecimientos. Primero, yo estaba en el muelle de Recife con varios amigos en los primeros días de mayo. Hitler y Mussolini habían muerto unos días antes y habían triunfado los aliados, y de repente apareció un avión norteamericano, me pareció enorme, con la estrella norteamericana volando sobre la bahía de Recife para ver si había submarinos alemanes escondidos allí. Eso me dio una idea de que la situación mundial había cambiado, de que el poder había pasado de Alemania a Estados Unidos. Pero ese mismo año, en verano, mientras preparaba mi ingreso como estudiante de bachillerato en el Instituto de Recife, el amigo con el que yo preparaba los exámenes, el tema principal de discusión fue la bomba atómica. Agosto del año 1945. La bomba atómica supuso un cambio fundamental. Yo he hablado de guerra termonuclear. La expresión termonuclear se asocia a la bomba de hidrógeno, no a la bomba atómica. Pero en realidad la única vez que he utilizado el arma nuclear ha sido con bombas atómicas tradicionales en Hiroshima y Nagasaki. Que hoy parece que la gente se olvida, pero en Hiroshima murieron directamente 140.000 personas con una sola bomba. Además hubo miles de personas que contrajeron cáncer, sufrieron radiaciones y la ciudad de Hiroshima fue completamente destruida por una sola bomba, lanzada por un solo avión norteamericano, el Enola Gay, sin previo aviso, y la gran sorpresa por parte del gobierno japonés, que hizo que el gobierno japonés, que pretendía defender las islas una por una, que habían previsto que iban a morir 1 millón de americanos tratando de conquistarlas, tuvieron que rendirse en 24 horas, tiraron una segunda bomba, que fue la bomba de Nagasaki, y los americanos, solamente en aquel momento Estados Unidos solamente tenía 3 bombas atómicas. La que utilizó en Álamo Gordo, que fue el experimento primero del arma nuclear, y estas dos, el Little Boy y el Fat Boy, que tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki. En Nagasaki hubo menos víctimas por la configuración del terreno. Hiroshima era un terreno llano en el que el impacto fue enorme, la bola de fuego y tal. En Nagasaki había una configuración un poco más complicada y solamente murieron 40.000 personas. Pero claro, morir 40.000 personas de una sola atacada, con una sola bomba, lanzada por un solo avión, suponía un cambio cualitativo de la relación. A partir de ahí, yo diría que a partir de 1945 entramos en una nueva era, que yo convenientemente la llamo la era termonuclear. La expresión termonuclear, como le dije antes, es una expresión muy propia, porque el arma termonuclear es la bomba de hidrógeno, que es un proceso, no voy a meterme ahora en la discusión del deuterio, el tritio, todo este tipo de procedimientos, pero bueno, se puede resumir en la siguiente forma, y es que para poder efectuar la fusión nuclear que llevó a cabo Teller en el año 1954, para poder poner en marcha eso se falta una bomba atómica, con lo cual cuando hay una bomba de hidrógeno hay previamente una bomba atómica y una bomba de hidrógeno, y los efectos pueden ser devastadores. A partir de 1954 tuvo la primera bomba nuclear de hidrógeno, la hizo Edward Teller, un científico húngaro al servicio de los Estados Unidos, y a partir de ahí los estados se animaron, cada uno preparó bombas nucleares, bombas de hidrógeno. China, Francia, Irán, India, porque ustedes están en condiciones de hacerlo, de forma que en este momento el arma termonuclear está al alcance de todo el mundo. El único problema que tiene el arma termonuclear es que la utilización hace tanto daño al que la recibe como al otro. O sea, una guerra termonuclear supone el suicidio de la humanidad. Concretamente, el primer ensayo fue en el Atolón de Livetok. No quedó ni un ser vivo, ni plantas, ni animales, ni nada. Por fortuna no se ha utilizado todavía en una guerra contra seres humanos. Pero si algún día algún país recurre al arma termonuclear, acaba la vida de la Tierra. No es que haya un invierno o un cambio climático, es que acaba la vida de la Tierra. No hay posibilidad de sobrevivir. Entonces, en esta tesitura, lo que ha sorprendido es que Putin, después de invadir Ucrania con violación clara de todas las normas de derecho internacional, Ucrania era un Estado independiente, miembro de las Naciones Unidas, Rusia, miembro de las Naciones Unidas, miembro del Consejo de Seguridad permanente del Consejo de Seguridad, con obligación de mantener la paz, ataca a un país
que se independizó soberano de una forma brutal, pero además, cuando en un momento determinado los ejércitos rusos son derrotados en la batalla de Kiev, entonces amenazan con utilizar el arma nuclear. Yo estaba, muchos de ustedes habrán visto la famosa escena en la que Putin comunica su intención de recurrir al arma nuclear. Estaban presentes el jefe del Estado Mayor ruso, que era el general Gerasimov, y el ministro de Defensa, que era el general Shoigu, que es además el presidente del partido de Rusia Unida, que es el partido que apoya a Putin, que pusieron una cara absolutamente, este tío está vuelto loco, porque es no saber lo que es el arma nuclear. En primer lugar, si recurren al arma, concretamente si atacan con armas nucleares a Ucrania, la principal víctima es Rusia, porque los vientos van por lo visto en dirección sur-norte, con lo cual Moscú sufriría más que Kiev. Y este hombre lo dijo públicamente, y a partir de ahí, pero realmente nos hemos vuelto todos bastante temerosos de que Putin pudiera utilizar la realidad. Lo que pasa es que es un farol. Sí, o este hombre está completamente loco, o lo que era realmente intimidar. Es el farol, el típico farol, lo que pasa es un farol peligroso. Porque en un farol normal puedes perder la fortuna, pero en un farol de este tipo podemos perder la vida humana en la Tierra. Con lo cual es increíble. Entonces tenemos unas dos alternativas. Durante la Guerra Fría, a partir del 45, cuando los americanos y los rusos los soviéticos llegaron a tener una especie de empate en materia termonuclear, concretamente el mayor ingenio nuclear explotado hasta ahora es ruso. Es la bomba del Tsar, hecha por un científico que es Sájarov. Luego se convirtió en disidente y uno de los principales opositores. Pero es la potencia de la bomba Tsar rusa, utilizada en el año 1961 en la zona del mar de Barents, es 3000 veces la potencia del arma nuclear, de la bomba atómica de Hiroshima. 3000 veces. La cantidad de gente que podría morir es enorme, porque la temperatura se llevó en un momento determinado, la temperatura del centro del Sol. En unos segundos podría desaparecer toda la vida en esta tierra. Y este hombre se atreve a hablar de una guerra termonuclear. Y ahí tenemos una gran disyuntiva, y es que, pero claro, a la hora de la verdad, Putin no ha llegado a utilizar el arma nuclear. La ha amenazado con usarla, pero no la ha utilizado. Y nadie piensa que la vaya a utilizar. Lo que está conduciendo es curiosamente una guerra limitada, porque a pesar de que Putin actúa con una gran brutalidad, violando las normas del derecho de la guerra, por ejemplo, secuestrando niños, por ejemplo, bombardeando poblaciones civiles indefensas, destruyendo los medios de comunicación. O sea, ha cometido todos los delitos internacionales que se pueden cometer, y yo siempre he dicho que la suerte de Putin es que lo juzgue el Tribunal Internacional de La Haya y que lo tengan ahí encerrado, porque lo que ha hecho es suficiente para pasarse el resto de su vida en la cárcel. Es un delincuente masivo, pero un delincuente. Y claro, en este momento Putin, sin embargo, a pesar de estas declaraciones, a la hora de la verdad, pues ha limitado la guerra. Es decir, ellos tenían muchas mayores posibilidades de hacer daño. No han reducido, porque han entrado en vigor los principios que llamaría de la guerra limitada de Clausewitz. La cuestión está en qué medida Putin ha sido una especie de aprendiz de brujo. Él trató de imitar a los americanos, creando, es decir, frente a la fuerza nuclear norteamericana, él pensó que con el desarrollo del arma nuclear él podría superar a los americanos. Pero el problema es que los americanos, además del arma nuclear, tienen un gran potencial convencional. Con lo cual, en términos convencionales, los americanos con una sola mano pueden derrotar a Rusia. Cosa que los americanos no quieren derrotar a Rusia. Los americanos quieren mantener a Rusia, porque la necesitan como estado intermedio. Rusia sigue siendo el país más grande del mundo, con unos recursos naturales enormes, con una población importante y además muy preparada y muy útil. Los americanos necesitan a Rusia para compensar el evidente crecimiento de China. Los americanos no quieren destruir Rusia. Entonces, por los dos lados hay una guerra limitada. Ni los rusos utilizan todos sus recursos de destrucción, que son enormes, ni los ucranianos, apoyados por los Estados Unidos, los países de la OTAN, utilizan todos sus recursos, pero no se trata de destruir Rusia. Realmente, la impresión que tengo es que en este momento hay unas negociaciones permanentes entre los militares americanos y los militares rusos para limitar la guerra.
Y el mejor ejemplo ha sido el golpe de Prigozhin. Prigozhin es, como ustedes saben, ha salido en todos los periódicos, era un cocinero. Putin era nieto de un cocinero, fue el cocinero de Stalin y de Lenin, y quizás le tenía simpatía. Pero el señor Prigozhin, con el dinero del Estado ruso, ha recibido miles de millones de dólares para llevar guerras, digamos, guerras como privadas, en Rusia, en la guerra contra Ucrania, por ejemplo, en parte, pero también fuera de Ucrania, en Siria, en Libia, en Malí, aquí cerca, en Sudán, y actúa como una especie de, el grupo Wagner actúa como una especie de empresa contratada por el Estado ruso para hacer la guerra. El enfrentamiento, como siempre, cuando se crea un ejército de este tipo, se produce un enfrentamiento entre las unidades militares. El mejor ejemplo es el enfrentamiento de Hitler con las SA, las secciones de asalto del partido nazi, dirigidas por el mentor de Hitler, que fue Ernst Röhm, el que lanzó a Hitler al poder, que creó una fuerza militar que podía enfrentarse al ejército regular alemán. En un momento determinado, los militares alemanes le dieron a Hitler, o ellos, o él, o nosotros. Hitler no lo dudó. Hitler exterminó a los dirigentes de la SA, incluyendo a su gran amigo Elson, en la famosa noche de los cuchillos largos. Los reunió en una isla, les digo que para hablar de eso, los reunió y los mató a todos. Personalmente ellos, su gente de él. Porque no es posible que un Estado tenga dos ejércitos separados. El principio fundamental en materia militar es la unidad de acción. Tiene que tener un mando piramidal. El ejército no se presta al desarrollo de la democracia. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en cualquier momento, todas las fuerzas militares de los Estados Unidos están a disposición del presidente de los Estados Unidos, que es el comandante supremo de los Estados Unidos en cualquier momento. Si falla este principio, no hay seguridad, ni nacional ni internacional. La rebelión de Prigozhin, hay que tener en cuenta, yo el 24 de enero yo estaba en Barcelona, y por la tarde, cuando estaba cogiendo el avión, claro, se ven las noticias de Rusia, que la columna de Prigozhin, saliendo de Donetsk, había llegado a Voronezh, que está a 400 kilómetros de distancia, a mitad de camino entre el Donetsk y Moscú. Y concretamente más tarde, a la última hora de la noche, había llegado ya a 130 kilómetros de Moscú. Estaba dispuesto a dar un golpe de Estado. Si Prigozhin, una de las cosas que reivindica el grupo de Prigozhin era el recurso a todos los medios de guerra, incluyendo la arma nuclear. Si esa operación no hubiera salido adelante, tendríamos hoy a esta gente en el gobierno ruso, que es mucho más peligroso. No es que Putin sea un angelito, pero comparado con Prigozhin y con el general Surovikin, que fue el destructor de Grozny, el hombre que redujo a polvo tanto la ciudad de Grozny como la ciudad de Alepo, que era el tercero, los dos habrían establecido un tipo de guerra que nos habría llevado necesariamente a la guerra nuclear. El peligro se ha evitado por el momento, y está claro que durante todo este tiempo ha habido conversaciones de algún tipo entre americanos y rusos, generales. Están en contacto entre ellos porque no sé cómo, eso no podemos saber hasta que pasen unos cuantos años y los documentos confidenciales de Rusia y de Estados Unidos salgan a la luz, pero está claro que hay un contacto entre las fuerzas americanas para evitar esto. Pero la guerra sigue, y tenemos una guerra limitada en la que está en peligro no solo la integridad de Ucrania, sino la propia existencia de la Unión Europea y de los países. Si la Unión Europea y la OTAN ceden ante Putin, tendremos a Putin aquí en el plazo de 2 o 3 meses. Porque la pretensión de Putin es la creación del gran Estado eurasiático. Putin no es marxista. Putin es un nacionalista ruso, inspirado en un teórico del zarismo que se llamaba Ivan Ilyin, que decía que la misión Rusia tenía una misión de civilización como heredera de la Iglesia ortodoxa, de la verdadera Iglesia cristiana, y que tenían que imponerse sobre los occidentales degenerados y que tenían que ser salvados por ellos. Putin se ve como el salvador de la ortodoxia, del Estado ruso, de los pueblos sagrados. Claro, para él, el que aparezca un Estado independiente en Ucrania, Ucrania es, el primer gobierno de Ucrania se llamaba el Rus de Ucrania, el Rus de Kiev, fue el primer gobierno ruso que hubo.
El Rus de Kiev la palabra Rus quiere decir sueco, vikingo, nórdico, normando. Tenemos en común los canarios con Ucrania y con los rusos, y que los dos fuimos conquistados por los normandos. Pues la última operación normanda fue la creación o la conquista de Canarias, con Juan de Betancourt y demás. Los rusos, a partir del año 1000, aparecen con los variegos, comerciantes y guerreros vikingos, que a través de los ríos llegan hasta Kiev y el sur de Rusia. Son pueblos nórdicos, descendientes de los vikingos, muy brutales, muy fuertes, que crean la estructura política. Bueno, la cosa llega hasta el punto que en este momento, por ejemplo, como ustedes saben, los rusos dicen que Ucrania es el Rus, el origen de Rusia, que por tanto tiene que integrarse. Y lo que ha dicho Zelensky, el líder de Ucrania, es que al contrario, lo que habría que hacer es cambiar el nombre de Rusia y que se llame el Principado de Moscovia, porque el Principado de Moscovia dependía del Rus de Kiev. Hubo otro Rus también en Minsk, etc. Y que por tanto la única forma correcta es acabar con el nombre de Rusia, que le pertenece a los ucranianos, y que tienen la propiedad intelectual de Rusia, porque el primer Rus fue el Rus de Kiev, y que por tanto hay que cambiar. Y que Rusia no debería llamarse Rusia, sino Moscovia, Principado de Moscovia, que fue un ducado dependiente de la Rusia de Kiev. Bueno, lo cierto es que en este momento tenemos una situación bastante complicada. El problema que tiene Putin es que en este momento tiene una contestación interna enorme. La experiencia política de Rusia es que los rusos normalmente no dan golpes de Estado. Los golpes de Estado fracasan. Hacen revoluciones. Cuando el zar Nicolás II fracasa la guerra con Japón, se produce la revolución de 1905 en Rusia. Y cuando ese mismo zar fracasa la guerra y los ejércitos rusos son derrotados por las potencias centrales en 1917, se produce la revolución rusa, que ha sido una de las revoluciones más violentas que hemos tenido. Por tanto, el futuro de los actuales dirigentes rusos está tan vinculado al éxito de la guerra de Ucrania que están prisioneros, están en un dilema total. Si se rinden o aceptan una negociación, serán expulsados del poder probablemente por la... Y si continúan la guerra también, porque Rusia no tiene la posibilidad de seguir adelante. En este momento el cálculo de fuerzas es que en la Unión Europea, con los países de la OTAN y otra serie de países aliados, son 153 estados. En las votaciones en Naciones Unidas, Rusia solamente ha conseguido como 7 u 8 votos, que son Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y algún otro país africano más, no sé si es Uganda o algún momento determinado. Frente a eso hay una gran coalición de estados que han condenado la guerra de Ucrania y que además se reciben responsabilidades por violaciones del derecho humanitario. Hay un procedimiento en marcha del Tribunal Penal Internacional de la Haya contra él. Con lo cual tenemos, por un lado, un enemigo acorralado, que es Putin, con recursos suficientes para poder, por ejemplo, desencadenar una guerra termonuclear, y una guerra sobre el combate en el terreno en el que está en este momento perdiendo Rusia. Es decir, la retirada, por ejemplo, de Prigozhin, del Donetsk, hace que en este momento en Donetsk, incluso había presionado más, los ucranianos estén en la ofensiva y pueden derrotar. Los americanos están, dirían, frenando a los ucranianos para que no vayan más allá, pero acaban de autorizar la transferencia ucraniana de las armas de racimo, frente a algunos estados como España, Inglaterra y tal. Pero claro, como las bombas de racimo ya han sido utilizadas por los rusos contra los ucranianos, en este momento los rusos no pueden quejarse si los ucranianos lo utilizan contra ellos. Como todas las bombas de racimo, el problema que tienen es que es una sola bomba que se desgrana en múltiples bombas y que esas bombas pueden explotar, no explotar, pero puede quedar ahí por los siglos de los siglos exponiendo a que un niño un día las coja y explota. En este momento el gobierno español, entre otros, está en contra, pero me da la impresión a mí de que es inevitable. Pero en este momento, a medida que Rusia es yo diría que en términos de Clausewitz, la guerra es limitada, pero si un lado pasa los límites, el otro también lo tiene que pasar. Igual se está produciendo una elevación del nivel de confrontación y movimiento. Yo no sé hasta cuándo va a seguir Putin elevando el nivel de guerra de confrontación. Porque en este momento, por ejemplo, el número de ataques de drones ucranianos contra el territorio ruso es bastante grande. Ya en este momento los rusos aprecian que están en una guerra y que esa guerra está afectando sus vidas, está atacando sus poblaciones.
aparte de los cientos de miles de personas que han muerto rusos a consecuencia de la guerra. La situación me recuerda bastante a la situación de la guerra de Marruecos en España. España formalmente la ganó, pero la perdió. La perdió porque España tuvo que colocar un ejército de 100.000 hombres y ese ejército fue el que hizo la guerra civil española. Con lo cual, ganamos la guerra de Marruecos, pero perdimos España. Con lo cual, Putin está en una situación parecida. La alternativa guerra limitada y guerra termonuclear es una alternativa que está ahí y que, bueno, no sabemos lo que va a pasar. Yo pienso y espero que dentro del propio cuadro de Rusia se produzca una transformación. Lo que pasa es que yo creo que hasta que no caiga Putin y su gobierno sea sustituido por algún tipo de gobierno que responda ante los ciudadanos lo que está haciendo, tenemos un peligro sobre nuestra cabeza muy grande. Lo dejo aquí porque hay muchas cosas que hablar. Bueno, hemos oído una lección magistral, ciertamente. El profesor Medina no ha hablado de manera nebulosa, sino que con una absoluta claridad ha manifestado sus ideas, sus concepciones, basado en el desarrollo de la guerra a lo largo de la historia moderna, por lo menos. Entonces, pues creo que es un momento que puedan preguntar para que matice algunas de esas expresiones tan firmes o tan claras que ha expuesto, ¿no? o incluso, pero primero enterarnos un poquito más, o incluso debatir o aportar unas ideas complementarias para que él se nos manifieste. A ver, Mari. Una pregunta. Observo que hablas cuando se habla de que iba a haber una posibilidad. No. Cuando se supone que hablas de que existe el peligro, porque lo hemos visto en la prensa, de que Putin puede usar la energía nuclear, me da la impresión de que es que como si el temor que tenemos ahora no es ya a las bombas, digamos, tradicionales, nucleares, sino que ya se da el salto automático a la termonuclear, que eso ya es la destrucción total. ¿Eso en qué te basas tú en esa, no sé, o en qué nos basamos para...? Vamos a ver, hasta ahora solamente el arma nuclear solamente se utilizaba en 2 ocasiones, Hiroshima y Nagasaki. Y luego España ha sido el tercer país que ha sido un país bombardeado por bombas atómicas, pero por fortuna no hubo víctimas mortales, con la caída del accidente de Almería. Pero ningún país ha recurrido al arma nuclear hasta ahora. Entonces ha habido una teoría de las armas nucleares menores, armas nucleares limitadas y tal. Pero yo creo que todo esto es que el salto cualitativo es tan grande que una vez que un Estado utilice un arma nuclear, en virtud de los principios de Clausewitz, se da el límite. Si no hay forma de mantenerle, el límite era la guerra nuclear, el arma nuclear. En cuanto un Estado utilice el arma nuclear, habrá otro que tendrá un arma nuclear mayor y llegaremos a la termonuclear. Es uno de los principios de Clausewitz, que la tendencia de la guerra es limitada, pero si se pasa, hay una tendencia a la infinidad, a la guerra total. Orlando. Sí, no sé cómo se pronuncia, tú lo has pronunciado. El hombre que cocinero, el cocinero de... Prigozhin. Bien, estuvo en Bielorrusia, intentó ir hacia Moscú, que llegó a 150 kilómetros de Moscú. Después fue a Bielorrusia. Y no llegó a ir a Bielorrusia. No llegó. Pues, y ahora, por lo visto, ya se ha reconciliado con Putin. O esa es la última noticia que yo he escuchado. Vamos a ver, las noticias. El problema con Rusia es que no hay transparencia de información. El señor Prigozhin, en efecto, llegó a las posibilidades de Moscú. Putin se quedó, no tenía tanque y se limitó a disparar, a mandar aviones que atacaron a la columna de Prigozhin y Prigozhin derribó esos aviones. Lo que pasa es que en un momento determinado se dio cuenta de que ya no contaba él y el real su
no tenían suficiente fuerza, y entonces ya se dio cuenta de que había perdido la guerra. Entonces ahí intervino Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Y Lukashenko ofreció un pacto en virtud del cual Prigozhin se iría a Bielorrusia con sus unidades, les concedería asilo, y el resto podrían integrarse en el ejército ruso. Las declaraciones de Putin, yo vi las declaraciones de Putin en la guerra, que consideró que eran unos traidores, enemigos de la patria y que había que acabar con ellos. Conociendo cómo es la política rusa, yo francamente las garantías que pueden ofrecer Lukashenko o Putin a este señor son mínimas. Y en este momento no sabemos dónde está Prigozhin. Está con Putin. La última noticia. No está con Putin. No se sabe nada de él, no se le ha visto. Dice que está protegida, por lo cual no sé si lo han matado, si lo han escondido, si lo que... El problema que tenemos con Rusia es la falta de transparencia total y la falta de garantías. A mí, yo francamente, una garantía que me diera Putin y Lukashenko, yo francamente no lo aceptaría. Yo iría corriendo, me habría ido a la Amazonas a ver si allí por casualidad podrían escapar. Porque tener como enemigos de estos señores y además no perdonan. La experiencia que tenemos en Rusia fue por la forma en la que Stalin liquidó a toda la vieja guardia del Partido Comunista. Y el señor Putin era teniente coronel de la KGB. Concretamente, su función última, al parecer, estaba en Dresden, en la República Oriental de Alemania. Era el responsable del funcionamiento de la Rote Armee Fraktion, que era una organización terrorista aprobada por Rusia para atacar a cargos públicos en la Alemania Occidental. Y concretamente el último trabajo que tuvo que hacer fue la destrucción de los documentos que comprometían, relativos a la Rote Armee Fraktion, que comprometían a Rusia y a Estados Unidos. Y él fue uno de los hombres que hizo esto. De que él era responsable de los atentados realizados en la República Occidental, de la Alemania Occidental, por los agentes de la Unión Soviética para desestabilizar la situación. Es un hombre para el cual el matar no es ningún problema. Y de luego la fidelidad no está entre los principios de la KGB. Con lo cual yo francamente no sé, yo en este momento no tengo ninguna garantía de que Prigozhin sea amigo de Putin, de que esté garantizado por él. No está en Bielorrusia. No ha habido ni un solo soldado de Prigozhin que haya ido a Bielorrusia. Al parecer le han dado la posibilidad a algunos de estos de hacerse del ejército ruso, y tampoco me fijaría mucho, porque tal como son los rusos, es posible que lo liquida a todos uno por uno. Con lo cual, yo francamente en este momento las noticias que estoy leyendo no me convencen nada. No me fío ni de Lukashenko ni de Putin, ni de lo que puedan hacer. Antonio. Sí, se hablaba sobre que Rusia podía atacar con bombas sucias. ¿Con bombas? Sí, Bombas sucias. bombas sucias. Bueno, son normal, sí. Sí, que no llegara a lo nuclear, sino bombas más reducidas, pero que tuvieran algo de actividad nuclear, que es la bomba sucia. Decían, no, vamos a empezar con bombas sucias sobre Ucrania. Bueno, vamos a ver. Lo normal en la guerra termonuclear es la guerra sucia, la bomba sucia. Porque normalmente la bomba termonuclear produce radiación. Y entonces, concretamente, el gran experimento de la bomba del Tsar del año 61 fue una bomba limpia, para evitar, pero eso requiere un esfuerzo científico tremendo, el evitar que claro, lo utilizan, hay una serie de elementos que son el calor, la explosión y la radioactividad. Y lo normal es que la radioactividad lo acompañe. Para que no lo haga, tiene que hacer un trabajo especial para evitar que desaparezca la radioactividad, lo cual es dificilísimo. Se hizo en el caso de la bomba de hidrógeno rusa, como este Sájarov, fue un experimento, pero porque si hubiera utilizado una bomba sucia, o sea, si no se hubiera hecho esto, el efecto del experimento ruso en el bar de bares había llegado a todo el mundo. Habríamos recibido toda la radiación de la bomba y se hizo para que no hubiera más repercusión. Pero por definición, el arma nuclear es un arma sucia, un arma que tiene radioactividad. El problema que han tenido los americanos con las pruebas que hicieron en bikini, etcétera, y es que se ven las fotos, hemos visto las fotos de los soldados americanos en los barcos con pantalones cortos y tal. Todos ellos acabaron siendo radiados y han muerto de cáncer. No hay ninguna broma.
O sea, lo normal es la llamada bomba sucia. Lo otro es una cosa normal que se hizo, se evitó que hubiera el efecto de bomba sucia por razones de carácter político, para no contagiar a toda la humanidad. Pero a medida que aumenta el potencial nuclear, las posibilidades de contagio son mucho peores. O sea, lo normal es la guerra sucia, no es la bomba sucia. Lo otro es la normal. Sí. Buenas noches. ¿Esto está pasando de verdad? ¿Es real? ¿Es real lo que está pasando? Y la pregunta es, ¿el mundo está en manos de la mafia? El mundo está en esta mano, en efecto, en el mano de unos mafiosos, un señor que se llama Putin, que llegó al poder por métodos mafiosos, concretamente chantajeando a Boris Yeltsin. Al parecer, la hija de Boris Yeltsin se había metido en un negocio raro. Y Boris Yeltsin, que había promocionado a Putin, Boris le dijo: no te preocupes, yo tengo los documentos y yo te protejo a ti. Y a cambio de esto, Yeltsin nombró a Putin presidente o jefe de gobierno en aquel momento de la República Rusa. O sea, Putin es un chantajista, un mafioso. Por lo demás, todo el mundo para esto lo llamaba oligarcas rusos, son organizaciones mafiosas que se han enriquecido con los recursos del Estado ruso, sin darle ninguna participación a los ciudadanos, y se han hecho millonarios. Eso es una mafia realmente. El Estado ruso actual es un Estado mafioso, es un Estado delincuente. No tiene nada que ver con los ideales del comunismo tradicional, pero no tiene nada que ver con el comunismo siquiera. Es una realidad del poder. Por los señores que han aprovechado la situación en la que están para hacerse ricos, vivir bien, a costa de miles de personas que han muerto o han sufrido las consecuencias de la guerra. Bueno, la derecha son pocas, pero han participado todos. A ver, las izquierdas y alguno, ya que son más. Sí, yo Manuel. le voy dando vuelta a todos estos días y mi respuesta es la ética en esta situación. La ética. La ética. En la Unión Europea tenemos el recuerdo de las naciones occidentales cuando nuestra guerra civil, Francia e Inglaterra se negaron a prestar ayuda al gobierno de la República, mientras el gobierno de Franco pues, estaba recibiendo ayuda. Europa ahora mismo, en una perspectiva de una mentalidad progresista, ante esta ayuda que se está dando a Ucrania con las bombas de racismo y todo eso, no sé, yo estoy en su lío, no sé si hasta dónde llega ahí la situación, la moral, la ética. ¿Es correcto seguir facilitando armas para que eso, o hay de alguna manera que limitarlo? Claro, me acuerdo del gobierno de la República en esa misma situación, ¿no? Los estados europeos, Europa, ante esta situación, como... Bueno, la reacción de los Estados europeos ha sido armar a Ucrania. No entrar en la guerra, sino armar a Ucrania, porque los ucranianos están dispuestos a morir defendiendo su territorio. Pero armar a Ucrania hasta el límite. Hasta dentro de los límites, en función de si, por ejemplo, en un momento determinado los rusos han usado la bomba de racismo, le van a dar bomba de racismo a los ucranianos, a pesar de los perjuicios que eso tiene. Ahí el problema es lo de Clausewitz, es decir, al pasar un umbral, si uno de los contendientes lo pasa, los otros también lo pasan. Concretamente, uno de los problemas que tuvo la República Española es que la República Española nunca recurrió a los bombardeos de ciudades, lo cual desmoralizó completamente al bando republicano. Los republicanos creaban un ejército, una fuerza aérea defensiva, pero nunca ofensiva, porque pensaban que si atacaban las ciudades españolas, la población española estaría en contra. O sea, Barcelona y Madrid fueron bombardeadas continuamente, pero el gobierno republicano nunca bombardeó ni Córdoba, ni Sevilla, ni ninguna de las ciudades franquistas ocupadas por el ejército mexicano, lo cual suponía desde el punto de vista militar una debilidad y una gran ventaja para el régimen franquista, porque uno de los elementos de la guerra es el terror. Y aunque la guerra y evidentemente los bombardeos franquistas sobre Madrid, sobre Barcelona, sobre Guernica, las ciudades fueron un elemento de terror que luego los alemanes utilizaron contra Inglaterra. Y lo que pasa es que los ingleses, como
el señor Churchill, a partir del bombardeo de Londres, digo, le devolveremos la pelota, y al final los ingleses fueron implacables. Por ejemplo, murió más gente en el bombardeo inglés de Dresde en el año 45 que los que murieron en Hiroshima y Nagasaki. Porque los ingleses fueron implacables. Bombardearon todo. Por las fotos, vea usted las fotos del final de la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó Berlín. Tapizaron el territorio alemán, no quedó piedra sobre piedra. En sentido literal, he visto la reconstrucción de los museos, de la isla de los museos en Berlín, y es trocitos de mosaico que se van pegando unos a otros, porque la destrucción fue total. Fue la respuesta, claro, de un país a otro. Y en España el gobierno republicano nunca se atrevió a bombardear a la población civil porque partía de la base de que la población civil era republicana, víctima, y ellos no podían contribuir a la destrucción, pero el régimen de Franco sí. Y concretamente Guernica es el mejor ejemplo, ¿no? Guernica ha pasado a ser el ejemplo de lo que es la guerra total, la destrucción de una ciudad. Volvemos y nos concentramos en Ucrania. No, ya, pero Sí, no. es que el ejemplo de Ucrania es el ejemplo A de la ver, guerra. perdón, Domingo, te habías pedido la palabra. Bueno, yo considero que en el mundo hay 4 actores principales: está Estados Unidos, Rusia, China y Europa, ¿no? La guerra tiene lugar no en Estados Unidos, sino en Europa. Entonces, se está debilitando Europa y Rusia, con lo que se van a quedar 2 actores principales fuertes, que serían Estados Unidos y Rusia. Porque, por otro lado, todo lo que ocurre en el mundo viene decidido por, digamos, por un Estado profundo, ¿sí? Y lo hacen a su conveniencia. Y cuando quieren desviar la atención de algo que no les interesa, pues se crea una guerra. Bien. Entonces, lo que yo veo es esto, que los que nos estamos desangrando son Europa y Rusia, poco a poco, problemas económicos, etcétera, de todo tipo, y entre ellos, entre Estados Unidos y China, dicen, bueno, pues nos quedamos nosotros 2, y cuanto menos queden, mejor. Bueno, yo recuerdo una conferencia de Ortega C. del año 47 sobre Europa, y él dijo que si tratan de resucitar a Europa, Europa es un cadáver. Europa se convirtió en un cadáver al término de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial. Europa se suicidó en la Segunda Guerra Mundial. Se suicidó en la Guerra Civil Española, que fue el preludio de la Guerra Mundial, y se suicidó en la Guerra Mundial. Europa se suicidó en aquel momento. Y Europa fue, diríamos, rehabilitada, regenerada por los Estados Unidos. La Unión Europea es una creación de los Estados Unidos cuando la Unión Soviética tenía sus tropas en el centro de Europa y estaban a 24 horas de Bruselas y de París. La crearon los Estados Unidos como forma de crear un muro de contención al avance soviético en el mundo. Así me acuerdo. Concretamente a raíz de la guerra de Corea, cuando los americanos impusieron a los europeos la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero como forma de defenderse frente al peligro que suponía la posesión. Por tanto, Europa ya hace tiempo que ha dejado de jugar el papel de potencia. Somos unos pequeños estados que sobrevivimos gracias a los Estados Unidos, que colaboramos con ellos en la medida de lo posible, y que curiosamente en este momento, bueno, tal como se ha desarrollado el acontecimiento, por fortuna Europa no está sufriendo directamente la guerra, está sufriendo indirectamente. Por ejemplo, el problema que tenemos con la inflación. Se olvida la gente de que Ucrania ha sido el granero de Europa. Y cuando el granero de Europa se ha inutilizado, nos hemos quedado sin comida. Y lo que pasa es que tenemos más comida que lo que tienen los chinos, los asiáticos y africanos. Nosotros podemos pagar todavía esa comida a precios más altos, pero hay una serie de países que no pueden pagar la comida porque al desaparecer el granero de Europa, al ser destruido por los rusos, Europa en este momento está afectada por la guerra desde el punto de vista económico, no en cuanto a la capacidad de autosostenimiento de los europeos. No nos damos cuenta de la importancia que ha tenido Ucrania para el abastecimiento de Europa, de carne, de cereales, de toda clase de productos que venían de Ucrania y que en este momento la guerra está impidiendo o está haciendo beneficios. Aún así, como tenemos mayor capacidad de compra, los europeos estamos comprando esos productos a precios más altos, pero el problema es países de África y de Asia que no tienen esa posibilidad y que están pasando miseria. O sea, en este momento la víctima principal de la guerra de Ucrania son los países del tercer mundo.
africanos, asiáticos e incluso la propia China. Porque China tiene que pagar más por los alimentos que antes. China tiene que alimentar a 1.500 millones de personas todos los días. Muy bien. Diversas conferencias sobre la guerra de Ucrania dictadas por el profesor Manuel Medina están en la web de la Academia. Si quieren oír otros criterios suyos y otras exposiciones suyas, pues solo tienen que hacer eso. Bueno, aquí les he traído el discurso con el que el profesor Manuel Medina ingresó en la Academia. Con sumo gusto, él se lo firma a los que quieran. Muchísimas gracias, Manolo, nos has asombrado.